frente a lo que es la enfermedad diverticular. Bueno, ese es el tema que estamos avanzando y vemos. Bien, en ese sentido vamos a recordar algunos términos como divertículo, que se conoce como la herniación de la mucosa que emerge a través de la capa muscular de la pared intestinal. La diverticulosis es la presencia de los divertículos y la diverticulitis es la inflamación de uno o más divertículos, ¿no? O sea, son términos médicos que los hemos manejado siempre. Y los divertículos a nivel de los estudios de endoscopia podemos observar, esa es la imagen que se ve a nivel del endoscopio, los divertículos en el intestino. Referente a la forma de presentación, vemos que la prevalencia es mayor, diríamos, a personas que tienen mayor edad y también a nivel del género, mayor a nivel del sexo femenino cuando pase la edad. Dentro de los factores que tenemos referente a lo que pueda presentarse los divertículos, tenemos factores de riesgo, como ser la dieta pobre en fibra, el origen en los países occidentales, industrializados. Y se dice también que la alimentación esté con abundante cantidad de carne roja, la edad del paciente que hemos hablado, el alcohol, tabaco, AINES, el sedentarismo, la obesidad, que condicionan algún tipo de estreñimiento y que van a condicionar un aumento de la presión. Dentro de nuestra fisiopatología, vamos a deducirlo de eso, todo esto. Se produce en la protrusión de la mucosa y submucosa a través de la pared del colon. Eso es lo que pasa. Frecuentemente los sitios donde van a penetrar los vasos rectos, o sea, quienes van a irrigar ese colon. El divertículo se produce en las zonas donde ingresa esa arteria a la pared colónica. Es una zona en la cual es más factible para tener esa debilidad. Y en la situación explicaría que a veces puede perforarse esto porque puede formarse abscesos, puede tener algún tipo de problemas. Hoy en día hablamos que la enfermedad diverticular se produce por la interacción de esto. Esto es lo que prácticamente nos habla de lo que es la fisiopatología, de los hábitos dietarios, o sea, problemas alimenticios que van a conllevar a este problema, en la motilidad de ese intestino y la estructura de la pared. Si es una pared que no es buena, va a lograr salir los divertículos. Entonces, hablamos que esto sería el desarrollo de la enfermedad diverticular. Y tenemos simplemente un esquema en el cual se manejan siempre en los diferentes libros, donde tenemos las tenias, los lugares de debilidad donde ingresan los vasos y van a salir la protrusión prácticamente del tejido. Entonces salen y serían los divertículos, ¿no? Generalmente en las zonas en las cuales hay este tipo de debilidad. Esto es muy importante saberlo. A nivel del colon izquierdo existe una segmentación. Se conoce segmentación a que estas ausas colónicas, las ausas que ayudan a la contracción, se contraen generalmente en estas zonas y producen una alta presión. Acá van a producir esa alta presión y van a condicionar una absorción de agua y electrolitos. Y esto está asociado a una baja ingesta de fibra. Entonces, si aumenta la contracción segmental, va a hacer que aumente esa contracción a nivel intraluminal y va a absorberse la cantidad de líquidos, de agua, de electrolitos. Y favorece esa herniación porque son sitios de menor resistencia. ¿Dónde? Los lugares donde están penetrando los vasos rectos. Entonces, son los lugarcitos que pueden aumentar esa segmentación asociado a que el paciente consuma poca fibra, va a consumir un problema de que pueda salirse algunas protrusiones a nivel de las partes más débiles del colon. En ese sentido, la diverticulosis es la presencia de divertículos en el colon, siendo por definición asintomáticos en todos los pacientes. A veces el diagnóstico lo hacemos casualmente. Entonces, la diverticulosis es algo que los pacientes tienen en forma asintomática. Y la enfermedad diverticular, ya como enfermedad, aproximadamente el 20% de los individuos con diverticulosis del colon presentarán síntomas
que caracteriza la enfermedad. Solo ese 20%. Y otro tanto, el porcentaje restante no presenta síntomas, generalmente son asintomáticos. Y la inflamación de estos divertículos se conoce como diverticulitis. Esa infección puede condicionar al divertículo una micro o macro perforación de la pared y puede pasar a los órganos vecinos. La infección de los divertículos puede ir secundaria a una obstrucción del cuellito y presenta cambios inflamatorios. Eso es lo que sucede. Tenemos un divertículo y aquí es lo que se va obstruyendo. Se obstruye este divertículo acá y aquí, como está como materia fecal, entonces se produce una inflamación, se hace una diverticulitis. Tiene bastante cantidad de divertículos. Y siempre está dibujado más a nivel del colon sigmoideo, porque hemos visto que es donde hay mayor esa la segmentación y produce ese tipo de problemas. Esta es una forma de presentación de la forma diverticular, que es la que nos va a desarrollar todo el tema prácticamente de la enfermedad diverticular. La diverticulosis, o sea, el que tiene divertículos. Esta es en un 80% es no complicada, no tiene ningún tipo de complicación. Y ese 20% son los complicados, 20-25%. Entonces, ahí tenemos. Y de estos no complicados son aquellos pacientes que pueden ser asintomáticos, no presentan nunca nada, pero algún otro paciente que pueda tener síntoma inespecífico. Muchas veces hemos hablado nosotros, tenemos una entidad que se llama síndrome de colon irritable. Tienen unos síntomas inespecíficos que a veces uno sospecha de esa patología y se encuentra con que pueda ser una enfermedad diverticular. Entonces, pero son aquellos que no están complicados. Y los que están complicados tenemos la diverticulitis, la hemorragia y la colitis segmentaria asociada a una diverticulosis. Entonces, vamos viendo en este aspecto toda la presentación de esta noche. Vemos que los divertículos se presentan de una forma no complicada y la otra forma complicada. La forma no complicada, asintomática, que sí, sin síntomas, es como hablamos de la colelitiasis, no tiene síntomas, asintomática. El paciente de la clínica no tiene síntomas, el diagnóstico lo hacemos incidental, va a hacerse un estudio de colon y encuentra que tiene un problema de divertículos. La colonoscopia puede ser un diagnóstico. Una tomografía para una otra patología, se hizo un trauma de abdomen, le hicieron una tomografía y se encuentran con que había tenido divertículos, pero nunca ha tenido problemas. Un paciente que le han hecho un enema varitado, sospecha de una neoplasia, alguna patología o algún control que se hacía, encontramos que puede tener una divertículos. Entonces, ¿qué tratamiento vamos a dar a este paciente? No requiere. Lo único que le diremos que coma más fibra para que aumente más el bolo fecal. Porque vamos a condicionar, vamos a ver cómo ese aspecto va a condicionar a que pueda formarse los divertículos. Pero dándole dieta rica en fibra, entonces nosotros tenemos como tratamiento para este paciente que no tiene síntomas, asintomático. La misma enfermedad diverticular, no complicada, pero con síntomas inespecíficos. No se ha complicado con nada, pero sí tiene algún síntoma inespecífico. El dolor viene, dolor en la fosa ilíaca izquierda. Por eso, como diagnóstico diferencial, cuando hay dolor en la fosa ilíaca izquierda, generalmente pensamos en un problema diverticular, ¿no? Por el colon sigmoide. En fosa ilíaca derecha es problema apendicular, ¿no? Pero esto va a aumentar. La característica es que aumenta con las comidas. Tiende a aumentar con las comidas este dolor cólico. Come y tiene un tipo de dolor. Se exacerba, va a defecar, tiene más dolor. Va a canalizar gas y tiene dolor en ese lado izquierdo únicamente. Entonces, esas son las características que tienen dolor. Por eso decía, síntomas inespecíficos. Hay una cierta distensión abdominal, se distiende el abdomen. Puede ir concomitantemente con alteraciones del albo, estreñimiento, diarrea, pero no hay irritación peritoneal. Ante una eventualidad que tengamos pacientes con síntomas de alteración del albo, estreñimiento, diarrea, ¿qué hacemos? Pedimos un análisis. Hay que sospechar de que no estás creando un tipo de neoplasia, porque la alteración entre diarrea y estreñimiento, vamos, que pueda tener algún tipo de patología colónica. Y ahí le vamos a pedir colonoscopía, podemos pedir enema varitado, tomografía.
La ecografía abdominal no nos sirve para ver el intestino, pero sí nos va a servir la ecografía para ver si hay líquido a nivel de las goteras, a nivel de los espacios que estén libres, ahí puede haber líquido. Porque la ecografía, su nombre dice ecografía, es el ultrasonido, ultrasonografía. Va a mostrar imágenes que van a dibujarse en un monitor dependiente del sonido que va captando en el abdomen. Y nos muestra el hígado, las vías biliares, nos muestra la vesícula biliar, el vaso, el páncreas, los riñones, ¿no? Abajo, a través de la ventana, como la vejiga llena, puede ver en la mujer todos los órganos, el útero, los anexos, los ovarios, todo puede ver, ¿no? Y en el hombre puede ver a través de la próstata. Entonces, eso ve la ecografía, pero intestino no va a ver, porque el intestino tiene aire. Y muchas veces el ecografista indica y manda un informe y dice, no se visualizó el páncreas por abundante meteorismo. Correcto. El aire no deja ver en profundidad el órgano que sería el páncreas, ¿no? Entonces, eso es la ecografía. Podemos hacer a nivel fetal también calproteica. Entonces, vemos que estas cosas, la clínica más algunos análisis, pueden llegar a un diagnóstico, ya sea en forma casual. No pensamos, estamos sospechando en otra patología y entramos. El tratamiento que le harán, igual, dieta rica en fibras. En algunos casos usamos este medicamento que no es de mucho tiempo que lo tenemos, la rifaximina. Es un antibiótico que no se absorbe a nivel sistémico, sino actúa a nivel intestinal. Entonces usamos rifaximina. Antes solamente usábamos el metronidazol, que nos sirve para preparar el intestino. O sea, el intestino preparamos con el metronidazol. Y hoy día es la rifaximina, 5-acetopina o algunos probióticos que podían usar. Pero el tratamiento es inespecífico, porque los síntomas son inespecíficos en ese sentido. Y es lo que les decía, este es algo inespecífico, se refiere a la aparición de síntomas parecidos a un síndrome de colon irritable, porque tiene alteraciones en el hábito de evacuación, pero tenía en presencia de divertículos. La clínica que lo diferencia con el síndrome de colon irritable. Los síntomas suelen surgir a partir de los 60 años. Pacientes que tengan algún tipo de edad avanzada, ¿no? Se observa mayor frecuencia en los hombres. El dolor es somático y más localizado, y las remisiones son más prolongadas. Entonces, el síndrome de colon irritable es parecido, pero estaría catalogado en este tipo, ¿no ve? De las enfermedad diverticular no complicada con síntomas inespecíficos. Bien, avanzando, tenemos ya las complicadas. Tenemos aquí los divertículos en esta imagen que se presenta en este intestino, ¿no? Aquí hay divertículos. Generalmente los divertículos se presentan a nivel del colon izquierdo, ¿no? El colon descendente, el sigmoides. Entonces, hay algunos que ya se han inflamado, hay diverticulitis en esta imagen, está obstruyéndose ya la salida donde es el divertículo. Y hay zonas de diverticulitis. Y aquí hay extensiones en las cuales hay una estenosis en esta extensión. Está cerrándose el lumen porque hay una estrechez. En otro está sangrando, aquí está sangrando un divertículo. ¿Y por qué sangra? Porque por ahí entran los vasos rectos. Puede producir, erosionarse y empezar a sangrar. O en algunos casos puede lograr perforarse. Entonces, veamos cuáles son las complicaciones. La otra parte. Esta es la segunda imagen que les presenté hace un momento, en el cual veíamos esta, en la cual veíamos que estaba no complicada, asintomática y con síntomas inespecíficos. Ahora vamos a hablar solamente de la complicada, porque tiene algún tipo de sintomatología, ¿no? Entonces, en ese sentido vemos la complicada. En esta complicada es de 20% de pacientes. Y en ese 20% tenemos las diverticulitis. Y en esas diverticulitis también tenemos hemorragias y la colitis segmentaria asociada a la diverticulosis. Entonces, son tres entidades que vamos a desarrollarlas. Entonces, la diverticulitis es la diverticulitis aguda, y en esta hay dos variedades. Diverticulitis aguda no complicada, y hay una diverticulitis, pero no se ha complicado, y en la otra se ha complicado. Es el porcentaje del 10 al 25%. La hemorrágica entre el 5 al 15%, y el otro, la segmentaria, el 1%. Eso llega a ocupar un 20% a nivel de las. La enfermedad diverticular complicada. La enfermedad diverticular complicada se refiere a la presencia de signos y síntomas variables. Tiene que haber signos y síntomas para hablar de complicación, como el dolor abdominal,
hemorragia, fiebre, leucocitosis, signos radiológicos o endoscópicos, pero que nos muestren este tipo de complicaciones. Entonces, eso es lo que llamamos de complicada, e incluyen las variedades, la diverticulitis aguda, la que hemos hablado, la hemorragia diverticular y tercero, la colitis segmentaria asociada a diverticulosis. Son tres entidades que vamos viendo. Entonces, esa diverticulitis aguda, no complicada, se caracteriza principalmente por dolor abdominal y engrosamiento de la pared colónica. Se ha engrosado, como vimos en esa imagen, se ha engrosado la pared del colon. El dolor abdominal intenso y prolongado en la fosa ilíaca izquierda, en el cuadrante inferior izquierdo. Hay cambios del hábito intestinal, diarreas, estreñimientos. Datos de respuesta inflamatoria sistémico con que el paciente pueda tener ya leucocitosis en un hemograma, puede presentar fiebre. Entonces estamos viendo que está teniendo síntomas, pero no se ha complicado. Afectación de la grasa peridiverticular. El divertículo tiene grasas, ¿no? Tiene los apéndices epiploides, detectable por una TOTAC de abdomen. Vemos que esa grasa peridiverticular está inflamada. Generalmente es autolimitada o puede avanzar al otro, complicarse con una perforación, con absceso, una fístula. Entonces aquí estamos hablando de una diverticulitis aguda, que se presenta agudamente, pero no está complicada. Y la complicada, ¿con qué se puede complicar? Con formación de abscesos. Ya están viendo complicación. El paciente tiene fiebre alta, persistencia del tratamiento a pesar de los antibióticos. Está con fiebre, hay que le dan tratamiento y a veces se puede palpar en la zona del cuadrante inferior izquierdo una masa palpable. Entonces vemos que es un absceso. ¿El absceso qué nos da? Nos da todos los aspectos ya de fiebre, puede tener hasta escalofríos el paciente, estar con calofríos, fiebre y una leucocitosis del desvío izquierdo. Hacemos estudios y podemos encontrar un absceso. Se ha complicado la diverticulitis aguda. Se ha complicado una fístula colovesical o colovaginal. Colovesical es cuando el colon se ha abierto a la vejiga. O colovaginal se ha abierto a la vagina. Por la vagina está eliminando contenido fecal. ¿Y qué vamos a ver a nivel de lo que es del abdomen? Podemos ver neumaturia. El aire que penetre, como se ha perforado de la vejiga a nivel de la vagina, va a entrar y va a formar aire, bolsones de aire. O a nivel va a haber fecaluria igualmente. Entonces, son cosas que puede haber las fístulas. En algunos casos puede complicarse con obstrucción, se puede tapar. Entonces, puede ser parcial o puede ser por el edema, por la hinchazón, por el espasmo, puede tener una inflamación. En otros casos puede perforarse. ¿No ve? Generalmente en aquellos pacientes inmunocomprometidos, que tenga divertículos y tenga SIDA. Son pacientes inmunocomprometidos que van a tener un problema a nivel del divertículo, se van a perforar. Y estos que van a requerir un tratamiento de urgencia. A nivel de lo que es la inspección de nuestra historia clínica que hacemos, una inspección del abdomen, podemos encontrar a la inspección un abdomen en tabla, porque ya es complicada. Si está con peritonitis con algo, ya es complicada, se complicó. Un abdomen con resistencia. A la palpación podemos encontrar inclusive dolor de rebote, ¿me entienden? Ruidos hidroaéreos disminuidos o ausentes. A la percusión, generalmente doloroso, ¿no ve? Dolor a la percusión en la fosa ilíaca izquierda o en hipogastrio, si hay líquido inclusive. Y dolor a la palpación, y a veces inclusive puede haber rebote, ¿no ves? Se podría palpar inclusive hasta un plazón, porque el plazón es la defensa que tiene el cuerpo. Nosotros tenemos a nivel del colon transverso, como repasamos la anatomía, tenemos una manta que va a cubrir prácticamente la parte del intestino, se llama epiplón mayor, y ese va a ir a cubrir las zonas donde existe algún problema. E inmediatamente se va a perforar el apéndice, ya está cubierto todo, el intestino, el epiplón, todo, y hace un plazón apendicular. De igual manera, a nivel de un divertículo, está por perforar, ya se ha hecho la divertículos aguda, va a proteger para cuando se perfore, esté protegido y no pueda expandirse toda la diseminación infecciosa a nivel de la cavidad abdominal. La hemorragia diverticular. Pasamos de la diverticulitis aguda a la hemorragia. La hemorragia diverticular se produce por la rotura traumática de vasa rectum en la luz del divertículo. Existe una hematoquesia indolora, alteración hemodinámica
a causa de la hemorragia, el paciente tiene una alteración hemodinámica o alteraciones de la hemoglobina hematocrita, sangró bastante. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Está sangrando, el paciente está con deposición, con hematoquesia, que no le duele, hacer una colonoscopía de urgencia y podrá ver el divertículo, dónde está sangrando, qué cosa está sangrando, para hacer un tratamiento. La colitis segmentaria asociada a diverticulosis. Hay una inflamación de ese segmento, llamada también colitis diverticular. Se caracteriza por inflamación de la mucosa interdiverticular. Mucosa, se inflama, ¿no ve? Inflamación de entre los divertículos, pero sin involucrar los orificios diverticulares, respetando segmentos que no tienen divertículos. Si el segmento no tiene divertículos, no le pasa nada. Pero hay segmentos que tienen divertículos. Entonces, es la inflamación de la mucosa interdiverticular. A eso se conoce como colitis segmentaria. Puede presentar síntomas de igual manera como dolor abdominal, diarrea crónica, hematoquesia intermitente, dependiente como el paciente. Sucede casi exclusivamente en pacientes mayores, predominantemente en varones, y habitualmente se localiza siempre a nivel del colon izquierdo, colon descendente, colon sigmoides. Casi generalmente es problemas. Todo esto nos conlleva a que nos han hecho una clasificación de Hinchey. Esto es muy importante que tenemos que... ¿Para qué sirve? Permite categorizar a los pacientes con diverticulitis aguda. Nos va a categorizar. Tiene impacto para mejorar el enfoque terapéutico. Gracias a esto voy a decir, en Hinchey 1 haré este tratamiento, Hinchey 2 haré este tratamiento, Hinchey 3, Hinchey 4. Entonces, predice complicaciones en los pacientes quirúrgicos. Ese es el fundamento de la clasificación de Hinchey. Y tenemos la modificada, incluso aquí tenemos la Hinchey y la Hinchey modificada. Esta simplemente la Hinchey hablaba de las 4 variedades: el absceso flemón pericólico, Hinchey 1. Hinchey 2, absceso pélvico intraabdominal o retroperitoneal. Hinchey 3, peritonitis purulenta generalizada, pero es peritonitis. Y la 4 es peritonitis fecaloidea. ¿No? Son diferentes. Modifican solamente en la parte del 0, donde dice diverticulitis clínica leve. Es cuando encontramos al paciente con divertículos, ¿no? Que tenga algunas cosas. La 1A, cuando abarca la pared colónica, está engrosada, hay inflamación pericólica confinada. El 1B, absceso pericólico pequeño confinado, es menor a 5 centímetros. De 4. El 2, absceso pélvico intraabdominal, distante o retroperitoneal, lejos del lugar, o sea, más lejos. Y la peritonitis purulenta generalizada, la 3. Peritonitis purulenta es como una apendicitis que está diseminada. Y la 4 siempre es la peritonitis fecaloidea. Y en esta diapositiva podemos evaluar esos aspectos. La 1A, el manejo es médico conservador. Simplemente vamos a dar antibiótico terapia en la 1A. En la 1B ya encontraremos alguna alteración como esta. Aquí estamos viendo que existe el problema del absceso pericólico. Y ya podremos hacer a través de una tomografía, un drenaje por punción en el 1B. En el 2, si es menor de 4 centímetros, podemos hacer tratamiento antibiótico o ver cómo se puede hacer. Si es mayor a 4 centímetros, hay que hacer drenaje y antibiótico terapia. En el cual tiene 3, hay que hacer operada a ese paciente, ya se ha diseminado, ¿me entienden? Es una peritonitis purulenta. Entonces, la conducta es cirugía de emergencia. Y en la 4, en la cual hay una perforación fecal, una peritonitis fecaloidea, de igual manera la cirugía de urgencia. Aquí está ya con contaminación fecaloidea. En esto está la grasa pericólica, está inflamada. Esa es la clasificación que nos muestra ¿no ve? O sea, pared colónica simplemente engrosada, pared pericólica, digamos, con un pequeño, ¿no ve? Está confinado, ahí sí el absceso, no da más. Este es un absceso pélvico intraabdominal, pero distante o retroperitoneal, más alejadito. Esa es la que nos muestra ¿no? El 2 y el 1B, que se pueden puncionar. En vez el 3 son cirugías de emergencia y el 4 de igual manera peritonitis fecal. Y aquí vemos en estas diapositivas cómo podemos ir evaluando por una colonoscopía los abscesos, ¿no ve? En este caso están viendo el grosor de los pliegues y en este caso con la
con el colon por enema están viendo los divertículos, ¿no ven? Divertículos del colon en colon, generalmente siempre en colon izquierdo, ¿no? Descendente y el colon sigmoides. Tenemos aquí otra imagen en la cual vemos que los divertículos se ven fácilmente, se están observando y en la colonoscopia de igual manera. La diverticulitis entonces resulta ser un proceso inflamatorio de un divertículo con micro o macro perforación, pequeñita o grande perforación de la pared, y que puede avanzar a las estructuras vecinas. Representa cambios inflamatorios que van desde la inflamación local desde el momento hasta la peritonitis localizada o generalizada. Avanza la diverticulitis, micro o macro perforación. Ahí tiene la fisiopatología, se va tapando el orificio ¿con qué? Con materia fecal. Está tapando, entonces está condicionando una obstrucción. Y esta obstrucción de acá va a condicionar una diverticulitis. Estamos viendo la fisiopatología de la diverticulitis. Se clasifica en simple o complicada. 75% de los casos se los ve como simples y complicada en el 25%. ¿Complicada qué? Absceso, fístula o perforación. Está bien claro. Puede formarse abscesos, puede fistulizarse o puede perforarse. La diverticulitis puede clasificarse con estadios. Los estadios de la diverticulitis, estadio 1, estadio 2, 3, 4. Estadio 1, microperforación localizada, absceso pericólico confinado por la grasa y el mesenterio. Entonces, cuando nosotros hacemos un congreso, algo por ahí, decimos, tenía divertículos en estadio 1, en estadio 2, absceso a distancia. Es como el Hinchey. Desde este estadio puede asociarse complicaciones como fístulas, fibrosis y obstrucción. Entonces, si tenemos pacientes de divertículo con estadio 2, puede haber fístulas, fibrosis o obstrucción. Uno que esté en estadio 3, hay una peritonitis purulenta generalizada por ruptura de los abscesos, ya sea tipo 1 o 2, que sea perforado, ¿no ve? No comunica con la luz del colon, o sea, está tapado el cuello diverticular, está obstruido, solo se ha abierto y acondicionado esa peritonitis purulenta generalizada. Necesita indicación quirúrgica. Y la 4 es una peritonitis fecaloidea con perforación libre, que sí está comunicando el colon. Esa tiene comunicación. La 4 comunica el colon, la 3 no comunica, pero sí es una peritonitis. Entonces acá vemos en imágenes estos estadios donde vemos está localizado, digamos, a nivel pericólico, abscesos bastante importantes, en los cuales existe la perforación, pero no existe comunicación con el colon. Aquí existe ya la comunicación con el colon. Son los estadios de la diverticulitis. Aquí hay un estadio 4, en la cual hay una peritonitis con perforación en la cavidad peritoneal. Está abierto prácticamente. Entonces estamos observando que tiene una perforación con estadio 4. ¿Qué presenta nuestro paciente? Presenta dolor abdominal en fosiliaca izquierda, dolor, fiebre y datos de irritación peritoneal. Es lo que va a tener. Comprimimos, despierta dolor, soltamos y despierta más dolor. Eso es el Bloomberg. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Con la clínica. Y podemos pedir estudios de laboratorio y estudios de gabinete. Con todo esto llegamos a un diagnóstico. El diagnóstico es para hacer un tratamiento específico. Tenemos pacientes en los cuales podemos pedir una radiografía de tórax, PA de pie. ¿Para qué? Para ver aire libre. Si se ha perforado un divertículo y el aire está ahí en comunicación, una peritonitis fecal, va a ir el aire hacia la parte superior, hacia los diafragmas, y nos mostrará las imágenes de aire libre subdiafragmático en las radiografías simples de tórax. Puede pedir una radiografía de abdomen de pie, pensando en obstrucciones, donde encontrar niveles hidroaéreos. Un colon por enema, para ver qué es lo que está pasando, si tiene divertículos o no. Pero si yo sospecho de una perforación, no le podría hacer ya un colon por enema por el riesgo de la peritonitis por condición de una peritonitis química por el bario, ¿no ve? A nivel de la taja abdominal pélvica se puede ver, digamos, con una tomografía, qué es lo que está pasando. Ese es el medio con el cual podemos llegar a un diagnóstico.
una ecografía abdominal para ver líquido libre si existe en algunas partes, y la colonoscopía pediré a un paciente. ¿Para qué le pediré? Para descartar si no está asociado a otro tipo de patología, una neoplasia, una colitis, algo tiene quizás asociado. El paciente está sangrando, le haremos una colonoscopía, por ahí es una colitis, por ahí es un divertículo que está sangrando. Entonces, vemos, para eso sirve para descartar únicamente, ¿no ve? De descarte. Y aquí tenemos un colon por enema, tenemos los divertículos. Y vamos a observar en el colon por enema. En la tomografía, de igual manera, estamos logrando observar los divertículos. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Ese dolor, ese trastorno del albo en el cual tiene diarrea, estreñimiento en los pacientes. Las neoplasias del colon, cáncer de colon. Las colitis, lo que hemos hablado ya, colitis isquémica, colitis infecciosa, colitis pseudomembranosa, enfermedad de Crohn. Pacientes que están ingiriendo medicamentos y tienen algún tipo de problema, ¿no? Que estén con colitis y asociado a diverticulitis. Apendicitis aguda, de igual manera, entre un diagnóstico diferencial. Aunque la clínica nos muestra, la clínica, que va a ser diferente. Una úlcera complicada, un paciente que se ha perforado, de un aire libre subdiafragmático, dice, ¿será un paciente con una enfermedad péptica o será un divertículo perforado? Entonces, ya la clínica nos orientará, donde el paciente nos indicará que tiene historia clínica gástrica, un embarazo ectópico, por el dolor que está pasando. Pero pediremos pruebas de embarazo, una ecografía para diagnosticar la enfermedad pélvica inflamatoria. Todas las enfermedades pélvicas inflamatorias nos pueden dar este tipo de patología. ¿Qué criterios debo tener para hospitalizar? Intolerancia oral por vómitos o dolor. Inflamación grave, fiebre no controlada, un peritonismo. Tengo que hospitalizar al paciente, son criterios de hospitalización. Intolerancia, está vomitando permanente el paciente, se va a deshidratar y va a tener trastornos de todo tipo. Está con una fiebre no controlada, con datos de decisión peritoneal. Ausencia de mejoría tras manejo inicial ambulatorio. Vino el paciente, le di antibióticos, se va a la casa, todas las cosas, pero regresa porque está mal. Tengo que hospitalizar. O sea, se ha complicado, tiene absceso, tiene fístula, o tiene perforación. O pacientes que tienen inmunodepresión, pacientes SIDACHs, pacientes que tienen alguna cosa con comorbilidad o pacientes añosos que superan los 80 años. Entonces, tengo algunos criterios para decir esta diverticulitis aguda, sí debo hospitalizar o no debo hospitalizar y debo tratar. Y ante el menor instancia debe venir. La hemorragia diverticular se produce por la rotura traumática de la vasa rectum en la luz del divertículo. Se rompe y empieza a sangrar. Y el paciente tiene hematoquesia indolora, alteraciones del estado hemodinámico, como dijimos, de acuerdo a la magnitud de la hemorragia. Si es una hemorragia pequeña, no pasa nada, pero si es una hemorragia masiva, va a tener alteraciones de la hemoglobina, del hematocrito. Entonces, se tiene que hacer una colonoscopia de urgencia y ver qué divertículo está sangrando. Y ahí vemos haciendo una colonoscopia y encontramos que algún divertículo, ahí está el divertículo que está sangrando. Entonces, veré cómo voy a cohibir. Puedo hacer instilaciones, puedo hacer infiltraciones de adrenalina para cohibir, digamos, la hemorragia. ¿Y por qué sangra? La inflamación tiene el paciente, una inflamación, va a producirse una erosión de la pared del divertículo de un vaso y va a empezar a sangrar en la luz del divertículo. Está sangrando. Entonces, ha seguido este trayecto. Se ha inflamado, se ha tapado con una materia fecal, se ha producido erosión de la pared del vaso y empezó a sangrar el divertículo. Por eso es lo que sangran los divertículos. Y dentro de la clínica, ¿qué nos va a decir? Tiene un sangrado, está sangrando, un sangrado abrupto, no duele, indoloro, intermitente, sangra, no sangra, es autolimitado, tiene ciertas características. Puede ser moderado el sangrado o grave, es dependiente de cómo se presenta. El diagnóstico va a ser por presunción o por exclusión. Presunción, decimos, es una hemorragia en presencia de divertículos. Sabíamos que tiene divertículos y empieza a sangrar. Entonces estoy presumiendo que es por el divertículo. Y digo otra cosa, ¿será un cáncer? ¿Será una colitis? Entonces hay que excluir, estoy excluyendo, no había sido cáncer, no tiene colitis, entonces es un divertículo que está sangrando. Entonces hay un diagnóstico por presunción, por exclusión.
¿Y con qué hago? Con una colonoscopía solo en pacientes estables. Puede ser una arteriografía selectiva, una tomografía con contraste, pero siempre que sea el sangrado activo, ¿no ve? Eso es lo que tenemos que ir viendo en este tiempo. ¿Qué hago desde eso? Debo ver si hay indicación quirúrgica. Y cuando me pongo en esas condiciones, si hay fracaso previo por recurrencia o refractariedad de la endoscopía o arteriografía o no disponibilidad, va al fracaso mi tratamiento, no va, debo operar. Está en shock el paciente, no responde, debo operar inmediatamente. ¿Lo ve? O si tiene muchas, necesita transfusión. Sigo transfundiendo, es como una pila abierta que va a seguir chorreando y no va a sanar. Entonces, hay indicaciones para operar estos casos, ¿no ve? Y en algunos casos recurrirá a operaciones. Una operación de Hartmann, conocemos que van a sacar todo el lado izquierdo, en la cual corresponde a una sigmoidectomía, es retirado el sigmoides. Dejaré una colostomía del muñón proximal. Aquí exteriorizaré una colostomía terminal, porque aquí va a terminar, y haré un cierre del muñón distal. Esto se conoce con el nombre de operación de Hartmann. O en algunos casos haré una sigmoidectomía, simplemente con anastomosis colorectal. Estoy anastomosando el colon descendente con el recto. Entonces, son tratamientos que podría plantear en ese sentido, ¿no ve? Entonces, son situaciones de la diverticulitis que podamos plantear en ese aspecto. Bien, esa es la parte de la diverticulitis, diré de la enfermedad diverticular. Vamos a hablar de lo que es el dólico-megacolon. Dólico-colon es el aumento en la longitud aumento en la longitud del colon, pero sin modificación del calibre. Es el mismo, solamente es mucho más largo. A veces se acompaña de megacolon. Puede ir dólico, megacolon, pues llamamos, ¿no? A veces. Esta es una anomalía que se puede adquirir o nace congénito. Por lo general, este padecimiento afecta a personas que han tenido familiares con historial clínico del dólico colon. Hay una tendencia genética. Más frecuente es el dólico colon del sigmoides. Y es lo que vamos viendo. Tiene un sigmoides redundante en aquellas personas. ¿Qué se queja? Estreñimiento. Aerocolia o neumocolia. Crisis dolorosa de tipo obstructivo. Está como le duele porque se tiende a tapar, no tapar. Dolores presenta antes, durante o después de la defecación. Es una alteración que va presentando. Un aumento de la cantidad de gases a nivel de su abdomen y va bajando peso. Es el dólico colon. El diagnóstico, podemos hacer una radiografía simple de abdomen, donde vamos a ver el marco colónico bastante dilatado. Largo totalmente, un marco colónico largo, inmenso. No dilatado porque es dólico nomás. O le hacemos un colon por enema, donde vamos a ver bastante largo por todo lado. Hemos superado la distancia normal que tiene que tener un colon. Una videocolonoscopía, igualmente, son visiones, o una colonoscopía virtual que hoy en día se puede hacer por tomografía. Entonces, son métodos de diagnóstico para ver la longitud de ese colon y definir qué está pasando con este paciente. ¿Qué vamos a hacer a un paciente con un dólico colon? No se considera una patología, por lo que no requiere tratamiento, porque es largo. Solamente si el paciente tiene síntomas o manifestaciones clínicas. Pacientes estreñido permanentemente, tendré que tomar una decisión. Entonces, es lo que se tiene que buscar. Este es un paciente que tiene dieta rica en fibra. Tiene que haberse el tratamiento ni mucha ni poco. Porque ahí vamos a ver otros aspectos. Una causa del megacolon, dólico colon andino, por ejemplo, es mucha elastogénesis. Y esos consumen harta fibra. Y vamos a ver después. Dieta rica en fibra, pero ni demasiado ni muy poca. Tiene que ir para que forme el bolo fecal, porque la celulosa no se va a absorber y va a ir a formar el bolo fecal y va a ayudar en ese sentido. Tomar agua, líquidos, 1.5 a 2 litros diarios, tiene que comer. Actividad física regular y evitar excesos alimenticios, evitar atracones.
Normalmente muchos se atracan y empiezan a tener ese tipo de alteración. El tratamiento quirúrgico está prácticamente llevado a paciente que tiene síntomas. La cirugía se reserva para los casos que no mejoran con cuidados conservadores o los que han degenerado en complicaciones, que tienen complicaciones, que tengan un fecaloma, que tengan un vólvulo. ¿Qué haremos de tratamiento? Resecar el colon, no queda más, para restaurar toda la anatomía normal del intestino. Porque la causa es esa. Se ha vuelto largo el colon, entonces resecaré el colon. Depende. Esa técnica quirúrgica podría plantearla por una laparotomía o por laparoscopía. Haré resección de intestino. Puede ser una hemicolectomía izquierda, sacar toda la mitad del colon izquierdo y anastomosar al recto. Puede ser una sigmoidectomía únicamente. O sea, dependiente, ya haré una resección del intestino para ese dólico colon. El megacolon, y es otra cosa, es un aumento permanente del calibre del colon, mayor a 6.5 centímetros, ya está bien establecido. Mayor a 6.5 se considera que es un megacolon. El megacolon puede ser congénito o adquirido. Nacen con megacolon o lo adquieren. Y se relaciona con una obstrucción mecánica o funcional. No puede vaciar. Estos megacolones se clasifican, pueden ser primarios o secundarios, según la afectación o no del sistema mientérico. Primario o secundario. Y tenemos así un colon bastante dilatado, más de midiendo, está muy dilatado ese colon. Es un megacolon. Este megacolon, como les decía, puede ser congénito. Y lo conocemos como la enfermedad de Hirschsprung. Los chiquitos nacen con este tipo de patología, de un megacolon, con barriguitas hinchadas, con tratamiento, que es prácticamente va a ir a pediatría. El adquirido, el que lo vamos a adquirir a través de una enfermedad de Chagas, por patología, vamos a ver. El ano imperforado, se va a dilatar el colon porque no tiene perforación del ano. Estenosis anorrectal, existe una estenosis anorrectal, obviamente se va a dilatar la parte del colon. Una enfermedad de Parkinson, un problema neurológico, va a condicionar dilatación del colon. La esclerosis múltiple, de igual manera, va a producir el hipotiroidismo. Esa es una causa que estamos viendo, el hipotiroidismo de estreñimiento que empieza y después va a terminar en un megacolon. La enfermedad inflamatoria intestinal, que hemos hablado, las colitis, van a condicionar el megacolon. Entonces, tenemos algo que nos puede hacer adquirir. Aparte de tener esta enfermedad, podemos adquirir un megacolon. A eso se refiere. Y ese megacolon podemos clasificarlo en primario y secundario. Primario es originado por la alteración de las células ganglionares de los plexos de Meissner y Auerbach. Alteración de la celularidad a nivel de los plexos. El primario. Ausencia de inervación del segmento del colon, no hay inervación en el segmento del colon, que impide el tránsito fecal normal. Por eso la parte, digamos, de inervación, que no hay inervación en la parte baja, generalmente es rectal, la parte anterior, o sea, el colon sigmoide, se dilata enormemente. Porque la otra parte es la enferma. Y estábamos equivocados antes porque sacábamos la parte grande, botábamos y uníamos a la parte enferma. Y siempre el paciente tiene recidiva. Porque la zona de ganglionosis es la parte baja. No es la parte a veces alta. ¿Qué ocurre? Se debe a una falta de relajación del segmento denervado. Ese segmento denervado está permanente, es como obstrucción. Y generalmente se ha visto que la parte denervada es la rectal, cuanto más cerca al ano. Por eso las cirugías tenemos tratar de llegar cuanto más cerca hacia el canal anal, para que pueda ser evacuado. Pero si dejamos todo el recto ahí, el paciente con seguridad al cabo de año, 2 años, ya va a volver con un nuevo sigmoide bastante redundante y grande. Obstrucción de tipo funcional que dilata progresivamente el colon proximal. Entonces, a esto conocemos como primario, a las lesiones que puede tener. Y secundario, se aplica a los megacolones secundarios a patologías muy diversas que solo tienen en común esto es la ausencia de lesiones primarias en los plexos de Auerbach.
su tratamiento pasa a segundo plano. Porque es secundario a otra causa, ¿me entiende? Y el megacolon lo dejamos. Es una colitis, trato la colitis, este tratamiento de megacolon pasa a secundario. Salvo que ya sea primero un megacolon tóxico, ahora sí que debo tratarlo primeramente, ¿me entiende? Entonces ahí viene la manera como calificamos. Megacolon primario adquirido. Estamos adquiriendo, es un megacolon primario. Esta enfermedad de Chagas. Es un megacolon primario adquirido, es una secuela de la enfermedad, pero como resultado de la destrucción de los plexos de Auerbach y de Meissner, mediante una neurotoxina que produce la dilatación del colon denervado. Ese colon denervado condiciona que el sigmoide de la parastán se empiece a dilatar. Y vemos como epidemia la infección del Trypanosoma cruzi, la exposición del vector que sería la vinchuca y esas viviendas precarias que condicionan al huésped, que es el hombre, ¿no? El que va a conllevar con lo que se llama un problema del megacolon. Y este es lo que vemos en la enfermedad de Chagas. Aquí tenemos en los plexos pientéricos el plexo de Auerbach, entre los músculos. Aquí hay los músculos, el músculo circular y el músculo longitudinal. Aquí se daña. De igual manera el submucoso de Meissner, abajo. Entonces, vemos que estas alteraciones van a conllevar a esa zona denervada. Y esa zona denervada es la que condiciona posteriormente adelante una gran dilatación. El megacolon chagásico presenta constipación, es constipado, porque tiene zona obstructiva, esa zona denervada. Constipación pertinaz, instalación lenta y progresiva, va aumentando, aumentando, aumentando. Edemas de miembros inferiores por compresión de las venas intraabdominales, hipoproteinemia también, no se alimenta bien. Puede ir acompañado de un problema cardíaco, porque sabemos que el problema chagásico no solo puede ir al colon, sino puede ir al corazón, y en el corazón puede también presentarnos trastornos del ritmo, en la cual puede tener un hemibloqueo posterior izquierdo o un bloqueo completo de llama derecha. Entonces, eso va a condicionar que el corazón empiece a tener un crecimiento, una cardiomegalia. Y en el Brasil tenemos que en el esófago se presentan y de ahí vienen los problemas de acalasia. A la inspección tenemos gran distensión abdominal, adelgazamiento extremo, prácticamente está flaco, ondas peristálticas notorias bajo la piel estamos viendo, reptación prácticamente de nuestras intestinales. A la palpación, intestino con consistencia pétrea, a veces cuando hay materia fecal endurecida. Vamos a encontrar una prácticamente, y al tacto rectal podemos encontrar la cabeza del fecaloma, si es que hay un fecaloma, ¿no? Entonces, son la clínica que vamos a encontrar. Y eso es lo que vamos viendo en nuestros pacientes, cuando vamos revisándolo, tiene una gran distensión del abdomen. Y su abdomen prácticamente, ahí estamos viendo cómo hasta inclusive está protruyendo una hernia epigástrica, ¿me entienden? Porque la gran dilatación del colon está, el megacolon chagásico. ¿El diagnóstico cómo se hace? Por laboratorios. ¿Qué buscamos? Buscamos los test de positividad de Chagas. En la fase crónica siempre se pide, la OMS dice, 2 pruebas serológicas. El TIF y el HAI, por ejemplo, test de inmunofluorescencia o la hemoaglutinación indirecta. Cuando hay duda, se entra a una discordancia, una prueba, tercera prueba, el Western Blot. Entonces, podemos tener con esos diagnósticos de posibilidad de que puede ser un megacolon de etiología chagásica. La rectosigmoidoscopía va a mostrarse una ampolla rectal amplia que se continúa con un megasigma. El sigma totalmente dilatado, ¿no ve? La radiografía simple de abdomen, dilatación colónica con elevación del hemidiafragma izquierdo y hace desaparecer el nivel de la cámara gástrica. La cámara gástrica tenemos un nivel hidroaéreo, en el cual tenemos aire y líquido. Ese nivel desaparece porque el colon se sube hasta ahí, ¿no? En el lado izquierdo. Puede pedirse un colon por enema. Muestra claramente el megacolon, cambios bruscos del diámetro del colon bastante dilatados. Vamos a medir, sí, son bastante dilatados. Y el colon transverso puede descender hasta la pelvis, se puede bajar como colgado. Teníamos un puente que se cayó prácticamente, se colgó. El colon transverso está colgado prácticamente hasta abajo, ¿no? Y el sigmoide a veces da formas como si fuera una M, o a veces una N, o a veces una O. El colon, ¿por qué? Por grande y por bastante voluminoso. Se hace una manometría anorrectal para ver la dilatación del esfínter, cómo se dilata ese esfínter o no se dilata. Porque en este caso no hay dilatación, ausencia de la dilatación del esfínter, no se dilata. Y la biopsia que tomamos
ausencia de las células ganglionares a nivel basal. Entonces, son condicionantes que pueden presentar y nuestros pacientes llegan a la consulta, llegan a la sala con abdomen, son pacientes, véanlo, es paciente, es totalmente flaco, pero su abdomen está bastante grande. Entonces, se procede a una cirugía y se plantea un tratamiento. El megacolon chagásico tiene ciertos objetivos. Consiste en resecar la porción colónica dilatada, pero junto con el máximo de segmento agangliónico, restableciendo la continuidad intestinal con preservación de la función del esfínter anal. O sea, se trata de ver, sacar algún segmento máximo de la zona ganglionósica. Tratar de llegar a lo más bajo. Restablecer la defecación espontánea y mantener la continencia. Tiene como objetivo su tratamiento. Los procedimientos quirúrgicos podemos ver desde la resección anterior, donde sacamos el colon sigmoides más el tercio superior del recto y hacemos una anastomosis del descendente con el recto, pero a nivel del tercio medio. Ese recto que mide los 12 centímetros, dividimos en 3 tercios, el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Entonces, en el tercio superior hemos resecado la sección anterior. La sección anterior baja es cuando se reseca hasta el tercio medio y se anastomosa en la parte más baja. Entonces, son resecciones anteriores. La operación de Duhamel es una anastomosis retrorectal. Por detrás del recto se baja siguiendo prácticamente a nivel del sacro, en esa curvatura del sacro. Y se logra llevar y anastomosar abajo. Y la de Duhamel Haddad, vamos a ver. Y la rectosigmoidectomía con anastomosis colonal. Aquí hemos sacado el recto y el sigmoides. Nos queda la cloaca, el colo anal, al ano. Se puede anastomosar. En algunos casos hacemos hasta colectomía total y hacemos anastomosando el ilion terminal al recto, o a veces a la parte casi anal, hacemos con un asa pouch. Las asas pouch son para que pueda recircular el contenido y no termine con tantas diarreas en los pacientes. Tenemos la técnica de Duhamel, les decía, una anastomosis retrorectal. Aquí se hace la operación de Duhamel, el recto está aquí, ha sido suturado el recto en el tercio inferior, porque aquí está el promontorio, por debajo del promontorio se reseca, se sutura prácticamente y se introduce siguiendo la curvatura del sacro y del coxis hasta la parte baja. Aquí a 3 centímetros de lo que es, o 2 centímetros de lo que es la línea pectínea, aquí hay la línea pectínea, se hace la anastomosis del colon que hemos descendido. Se hace generalmente esto con stapler. Y la de Duhamel Haddad es la que hace como una colostomía perineal, donde se corta el orificio a nivel del recto de igual manera y se desciende el colon a manera de una colostomía perineal y se lo deja así durante unas 2 semanas. A las 2 semanas hacemos una segunda cirugía donde hacemos un recorte únicamente de esta zona para fijarlo y ya no que quede como si fuera una colostomía que estuviera saliendo del intestino. Son las técnicas que ¿qué es lo que se busca? Se trata de llegar a la parte más baja que pueda presentar nuestros pacientes, ¿no ve? Eso es lo que buscamos. Megacolon secundario adquirido. ¿Cómo adquirimos? ¿Secundario a qué? A varias enfermedades, ¿no ve? Enfermedades neurológicas, enfermedades del músculo liso, enfermedades metabólicas, enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias, fármacos, obstrucciones mecánicas. Estos van a condicionarnos un megacolon. Va a hacer que crezca el intestino grueso, crezca a consecuencia de estos problemas, ya sea de enfermedades neurológicas como el Parkinson, neuropatías, abducciones, o enfermedades del músculo liso como la esclerodermia, la amiloidosis, o enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo, la porfiria, o enfermedades infecciosas como el Chagas, el Clostridium difficile, pueden condicionar un megacolon, o enfermedades inflamatorias crónico-intestinal como sea las colitis que hemos hablado, pueden condicionarnos un megacolon. Esto entra como primario. El tratamiento del megacolon entra a ser secundario, por el secundario. En este megacolon adquirido puede ser agudo. Es un trastorno grave que requiere la instauración inmediata de medidas terapéuticas. Es agudo el megacolon, se ha agudizado inmediatamente. Tenemos que hacer algo. Y eso es lo que tratamos de ver. Y hay 3 entidades que puedan presentarse con un megacolon adquirido agudo. El síndrome de Ogilvie o pseudoobstrucción colónica aguda.
este síndrome de Ogilvie, el megacolon mecánico con el megacolon tóxico. Son entidades que puedan presentarse en ese aspecto. Son las 7 de la noche. Tienen clases, ¿no ve? ¿Podemos terminar entonces? ¿Podemos continuar? Yo creo. Ya, continuaremos. No falta mucho ya. Por lo menos terminamos el megacolon, ¿listo? Entonces, el megacolon adquirido agudo, tenemos el síndrome de Ogilvie o pseudoobstrucción colónica aguda. Se ha agudizado. Se presenta generalmente en el curso postoperatorio de la cirugía abdominal. Operamos por alguna causa y cursa con un protocolo. Se ha hinchado el abdomen, hay una entidad que llamamos pseudoobstrucción. Un paciente con TEC. Muchos en el hospital, cuando vemos los pacientes en el hospital Viedma, nos hacen interconsulta los de neurocirugía. Operaron de cráneo y están con una barriga totalmente hinchada. Esos son catalogados como un megacolon adquirido agudo. Por eso, con traumatismo abdominal o algún problema de TEC, algún problema que han tenido en postoperatorio, puedan presentar esto. El paciente hay que restaurar en lo posible los desequilibrios hidroelectrolíticos. Se le coloca sonda rectal. Muchos pacientes han sido simplemente una sonda rectal y se solucionó el problema. Se puede colocar enemas evacuantes y cargarle con reponer líquidos electrolitos, la cual nos va a ir efectivísima. Muchos de esos anteriormente teníamos un medicamento que se llamaba la neostigmina. Colocábamos en bol una cantidad, era efectiva, se solucionaba su problema de la pseudoobstrucción, o sea, es una falsa obstrucción intestinal, pero es un megacolon adquirido agudo. Megacolon mecánico, este sí es el que puede manifestarse una causa obstructiva, por ejemplo, un bólulo sigmoide, ha tenido una torsión del megacolon en su propio eje, y el tratamiento veremos dependiente de la viabilidad. Hacemos un rectosigmoidoscopía y vemos que sus paredes del colon no están digamos, con daño vascular, entonces podemos descomprimir endoscópicamente. Pero si existe daño vascular, entonces dependiente a eso, iremos a hacer una cirugía o algo. Y el megacolon tóxico, generalmente asociado a las colitis. Ese es el aspecto que podamos ver, el megacolon tóxico. Consiste en una dilatación mayor a 6 centímetros del colon. El colon se ha dilatado profundamente. Presenta hasta el 10% de los pacientes que presentan colitis ulcerativa y el 2.3% en los que tienen enfermedad de Crohn. O sea, aquellos pacientes colitis pueden desarrollar un megacolon tóxico. Aquellos que tienen enfermedad de Crohn igual. Los síntomas están relacionados al proceso inflamatorio. La diarrea, a veces sanguinolenta. Fiebre, dolor abdominal, tipo cólico difuso, distensión abdominal, lo que más me dice, el estreñimiento. No hay ruidos hidroaéreos, deshidratación, hipernatremia, hipocalemia, o sea, alteraciones hidroelectrolíticas puedan condicionar a esta patología. Y tenemos ciertos criterios de toxicidad sistémica, porque el megacolon tóxico puede conllevar a una mortalidad alta. Y aquí dice, si 2 o más de los criterios, entonces hay una toxicidad sistémica. Temperatura mayor a 38, la frecuencia mayor a 120, los leucocitos mayor a 10.500 o la hemoglobina hematocrita están por debajo de 60, si hay 2 o más de estos datos, temperatura por decir 38 y la frecuencia que esté por más de 120, ya son 2 criterios que está habiendo una toxicidad sistémica. Ya no es solo local, es sistémico el paciente. En este otro aspecto, si uno o más de los siguientes criterios da una toxicidad, que esté deshidratado o que tenga una hipotensión, que esté baja su presión arterial, ¿me entiende? Alteraciones electrolíticas que exista, el sodio y el potasio estén alterados, o tenga alteraciones del mental, ya sea confusión, letargia o agitación. Entonces, si presenta uno de estos más, entonces vemos que está habiendo una toxicidad sistémica. Y en esta toxicidad sistémica tenemos que actuar de frente a nuestro tratamiento. Entonces, hay factores que también ya nos conocen que van a condicionar la enfermedad inflamatorias. Hay pacientes que tienen la enfermedad inflamatoria intestinal y pueden tener este problema del megacolon tóxico. Están tomando acetoprina permanentemente, la 5-asa.
están tomando corticoides y suspenden en forma brusca la mesalazina, los corticoides, puede llevarle un megacolon tóxico. Los fármacos, de igual manera, que estén, digamos, con efectivos con la motilidad intestinal, pueden llegar como ser la loperamida. Si el paciente tiene diarrea, le das loperamida para que no tenga diarrea, le pueden condicionar problemas. Alteraciones hidroelectrolíticas, o que le hagas un enema, un colon por enema a un paciente. Puedes desencadenar un megacolon tóxico. Entonces, esos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, tienes que manejarlos bien. No puedes suspender bruscamente su tratamiento, la mesalazina. O son pacientes que están, digamos, aparte de su problema de enfermedad inflamatoria intestinal, que estén concomitantemente añadidos, que tengan un SIDA, por decirles, con un CD4 bastante alto, con una carga viral muy importante, pueden condicionar un megacolon tóxico, son inmunodeprimidos. Y están usando corticoides o están usando mesalazina. Entonces, son pacientes y suspenden violentamente, pueden condicionar. Entonces, son factores que pueden predisponer a este aspecto. El diagnóstico se hace con una simple radiografía de abdomen y vas a ver un colon totalmente distendido, ya sea el transverso, el ascendente, mayor a los 6 centímetros, y vas a encontrar niveles hidroaéreos que son frecuentes. La tomografía puede orientarnos igualmente, y los procedimientos endoscópicos se deben realizar con mucha precaución, porque esto puede perforarse. En este sentido, el megacolon tóxico es como si conocemos, por ejemplo, el papel celofán, que anteriormente usaban para llevar regalos a los matrimonios. Ese papel celofán, mójenlo, es lo mismo como si fuera un megacolon. Se perfora simplemente hasta con una sonda. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Y de igual manera, entonces, vemos, aquí, por ejemplo, es un aspecto importante. Dice, las placas, ¿no? Dilatación colónica aquí han medido que es mayor a 7.5 centímetros. Aquí, de igual manera, son dilatación, pero no hay líquido libre, no hay aire libre subdiafragmático, no hay aire, sino está dentro del colon. Están viendo que está dentro, ese negro, el negro que se ve aire, está dentro del colon. Todo está dentro del colon. Y eso es la manera como podemos observar. Y a nivel de lo que es la tomografía, a nivel de este corte axial, por ejemplo, se puede observar el engrosamiento de la pared, alteración de la misma grasa pericólica. Y en la parte coronal vemos cómo se dilata. Dilatación del colon, el colon está bien dilatado. Entonces, puede llegar a ser este el tratamiento que hacemos. Tenemos que tener medidas generales. Es paciente con la urgencia, tenemos que llevar a terapia intensiva. Hay medidas de terapia intensiva. Instalar una sonda nasogástrica, una sonda nasoyayunal. Tenemos que descomprimir inmediatamente. Hacer la maniobra de Zulin. La maniobra de Zulin son 4 decúbitos del paciente cada 15 minutos. Está echado en decúbito dorsal el paciente. Entonces, le vamos a poner en decúbito supino. 15 minutos así. A los 15 minutos le pongo decúbito lateral derecho. Después, decúbito lateral izquierdo. Después, decúbito prono. Entonces, toda la hora voy haciéndolo girar al paciente. Esas son las maniobras de Zulin que vamos a hacer girar a nuestro paciente. Son medidas generales. Vamos a colocar, instalar sueroterapia, sueros, vamos a ponerle. Vamos a corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, el desequilibrio ácido básico. Si está entrando en acidosis o alcalosis, tenemos que corregir al paciente. Tenemos que darle profilaxis, la hemorragia digestiva alta, usando inhibidores de la bomba de protones. El prazolam, omeprazol. Entonces, son inhibidores, tenemos que usar profilácticamente, profilaxis del tromboembolismo. Puede usar con una tromboembolia pulmonar, tenemos que usar heparina de bajo peso molecular. Antibióticos para gram positivo, para gram negativos, para anaerobios, ¿entienden? Y si hay el clostridium difícil que está en ese sentido, tenemos que usar la vancomicina. Entonces, tenemos ya la idea clara de cuáles son las medidas generales para nuestros pacientes. Y las medidas específicas son específicas a su causa. Tenemos la colitis ulcerosa, por decir que tenga una colitis ulcerosa más megacolon tóxico. Entonces, usaré nutrición parenteral total, usaré corticoides y si no me corrige, voy a avanzar a una ciclosporina tipo A. Si este paciente cursa con una enfermedad de Crohn, nutrición parenteral total y corticoides a grandes dosis. No se ha visto que existe mejorías con la ciclosporina A. Entonces, se trata simplemente de cosas. Y si no responde siempre al tratamiento, hay que tener una cirugía
tenemos que operar a nuestro paciente. ¿Y qué se hace? Hacer una ileostomía, descomprimir el ilio, hacer una colostomía. O en algunos casos hacer una colectomía total, así resecar todo el colon. Está totalmente, vemos así, está dilatado, prácticamente está a punto de reventar ese intestino. Entonces sacamos y hacemos un estudio histopatológico del megacolon tóxico estaría. Hay ese megacolon agudo al megacolon crónico. Puede ser idiopático secundario a diversas patologías con frecuencia asociada al estreñimiento. Asociado. En la mayoría de los casos, el megacolon adquirido es leve, pero su pronóstico depende de la etiología. No tiene tratamiento específico porque es crónico. Es un megacolon que va llevando el paciente de cuando en cuando va con problemas. Generalmente el paciente es estreñido, es un paciente estreñido. ¿Qué hacemos con el paciente? Trataremos el estreñimiento. Dieta, reeducación esfinteriana. Usaremos eso. Le enseñaremos a que vaya a tal horario al baño. Combinación de fármacos incrementadores del bolo fecal, ya sea plántago, metilcelulosa, laxantes osmóticos como el manitol, podemos usar, como ya hemos hablado, fármacos procinéticos, laxantes estimulantes derivados antraquinónicos o polifenólicos y el aceite de ricino, que van ayudando poco a poco. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo lubricantes intestinal, vaselina líquida, todo, pero es que es un megacolon crónico. Y en algunos casos, bueno, si hay mucha sintomatología, tenemos que recurrir a la cirugía, ya sea colectomías totales, o ver qué otra cirugía es más aconsejable, le pediríamos un colon por enema y dependiente de eso programaremos una cirugía específica, ¿no ve? Eso es muy, muy importante. Y terminamos con megacolon andino. El megacolon andino, la etiología es una dieta con alto contenido de fibra. Alto contenido de fibra. Dense cuenta, lo otro estamos hablando si contienen poca fibra. A mayor altura sobre el nivel del mar existe menor presión atmosférica y escasa elastogénesis. Nos explicamos. El dólico megacolon andino, el poblador andino, tiene dieta predominantemente vegetariana. Va a comer tubérculos, como ser papa, oca, izaño, achira. Es lo que nos refieren que lo que comen generalmente. Comen cereales, maíz, cebada, quinoa, trigo. Comen menestras como las habas, arvejas, tarwi. Y todo es generalmente las consume con cáscaras. Esa es la alimentación del poblador andino y del poblador africano, que tienen en megacolon andino lo que se ha estudiado prácticamente, ¿no? Y ahí vienen las fisiopatologías porque se produce este dólico megacolon, elastogénesis aumentada, elastogénesis disminuida. Elastogénesis aumentada, persona que consume dieta con escaso contenido de fibra. Come poca fibra, va a tener una elastogénesis aumentada. Veamos esta partecita que es muy importante. La elastina se concentra en las tenias colónicas. En las tenias colónicas. Si recordamos esa imagencita que tenemos al inicio del colon. Produciendo acortamiento del colon. Aumento de la presión y limita su distensibilidad, que a la larga nos va a formar divertículos. Está produciendo una presión. Entonces, eso hace la elastogénesis aumentada. Persona que consume dieta con escaso contenido de fibra. Por eso, los ancianitos comen, quieren ir al baño, pero no pueden defecar. ¿Por qué? Porque tienen pobre consumo de fibra. Tiene una elastogénesis aumentada y su colon está, hasta como el colon irritable, está totalmente contraído. La elastogénesis es el proceso de formación de fibras elásticas en el cual aparecen primeramente microfibrillas y el componente fibrilar y posterior aparece un componente amorfo. O sea, no hay una buena formación del bolo fecal. Por eso hay una elastogénesis. La elastogénesis está disminuida porque incide en el aumento de la longitud y el diámetro luminal del colon. Aumenta cuando está disminuida. El poblador andino consume dieta con alto contenido de fibra. Entonces tiene una elastogénesis disminuida y siempre este paciente va a ir en esos aspectos. La fisiopatología de la menor presión atmosférica. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar.
En diferentes regiones, como ser Perú, Bolivia, es 450, 470 milímetros de mercurio en promedio. La ley física de Boyle y Mariotte dice, a menor presión atmosférica corresponde mayor distensión de los gases. Por lo tanto, la expansión de gases intestinales en la altura podría influir a lo largo del tiempo en el incremento de la dimensión intestinal, sea más grande el intestino. Entonces ahí está relatando dos tipos de teorías en la cual vamos de la elastogénesis y de la presión atmosférica que condicionarían un dolicomegacolon andino, sin ser chagásico. Los países andinos, epidemiológicos son países andinos, Perú, Bolivia, como ya hemos hablado, altura es mayor a 3.000 metros de nivel del mar. La dieta con alto contenido de residuo tiene masticadores de coca, generalmente Bolivia y Perú. Son esos los como causa. Y vamos viendo eso. Aquí vean esta gran distensión del colon, se elimina, no hay ya, digamos, la cámara gástrica. Se ha elevado el colon izquierdo, prácticamente está a la altura del colon derecho, se ha elevado y vemos que desaparece el nivel hidroaéreo de la cámara gástrica. ¿Qué refiere el paciente? Generalmente es asintomático. Solamente tiene una barriga grande y no disman. Hay bastante meteorismo, es estreñido, distensión abdominal, ligero dolor a la palpación profunda sin localización específica, hay timpanismo elevado en todo el marco colónico y a veces hay vólvulo intestinal de altura como complicación. El vólvulo es la complicación que presentan los pacientes y aquí tenemos esa dilatación de pacientes con megacolon andino. El diagnóstico se basa en tres aspectos. Antecedentes, ¿dónde vive? No es chagásico, es paciente. ¿Dónde vive? Vive pues allá en Perú, en La Paz, en Oruro, en Potosí. La semiología que tiene y los exámenes complementarios, primero descartamos Chagas. Pruebas de Chagas, negativo, no hay nada. Entonces, es un megacolon catalogado como de altura. Te van a hacer gabinetes de radiografía de tórax, de abdomen, colon por enema y vamos a ver prácticamente cómo está presentado. ¿Qué complicación va a tener el paciente? El vólvulo, la obstrucción intestinal, el fecaloma que pueda presentarnos el paciente. El tratamiento que hacemos, cambios en la dieta, aumentar alimentos ricos en residuo, pero balanceando en ese aspecto. No podemos aumentar pura fibra, porque vamos a llegar a lo mismo. El meteorismo, el estreñimiento y el distensión pueden ser tratados con medicamentos gastrocinéticos antiflatulentos y medicamentos que pueden favorecer el vaciamiento intestinal. Podemos usarlos, el Manitor, son medicamentos que van a condicionar una diarrea osmótica, van a vaciar. Usamos de igual manera algunos que van a ayudar a aumentar el bolo fecal. Cuando tenemos ya la complicación de que se ha obstruido el intestino, ya hay una rotación a su eje, entonces es un vólvulo. Y este vólvulo, hablamos en la mayoría de los libros, si es un vólvulo complicado o no complicado. Complicado en la cual ya es con algún tipo de necrosis o alteración del intestino. Y hacemos una laparotomía. Y vamos a hacer resección, haremos una operación de Garman. No complicado, podemos hacer una distorsión, podemos hacer una descompresión endoscópica únicamente con la dextroendoscopía y podemos preparar al paciente para una cirugía electiva. Este camino es el que menos lo realizamos porque el paciente, una vez que solucionamos su problema del dolor, no quiere saber de cirugía. Ahí ya no tiene plata, no tiene nada, aunque le ofrezca que no el vascular, no quiere saber nada. Ese es el camino. Y es a ver en el caso agudo, que vemos así, que tiene necrosis y entramos y queremos hacer, digamos, una anastomosis primaria, entonces puede haber algún tipo de problema, ¿no? Por eso lo mejor es hacer una cirugía electiva en este tipo de pacientes. El tratamiento quirúrgico debe guiarse por el estado general del paciente y el estado del asa del acto quirúrgico. De nada sirve que yo entre y diga a la familia, el procedimiento excelente, le hemos sacado de todo, hemos anastomosado bien todo, pero el paciente no ha aguantado, o sea, ha fallecido. No tiene sentido. Entonces, por eso debe guiarse por el estado general del paciente y el estado del asa. Si es asa necrosada, hay que hacer colostomía únicamente. No podemos pensar en anastomosar. Si es una cosa aguda, es mejor siempre ostomizar. Destacan el asa sigmoidea muy distendida, torcida generalmente, pero en sentido contrario horario. Su meso amplio, pero retraído por un proceso fibroso retráctil que aproxima los extremos. Dentro del asa torcida existe contenido gaseoso y líquido.
Las complicaciones están marchadas, están relacionadas a la edad del paciente, al tiempo en el cual viene al hospital y a ver, digamos, si tiene alteraciones a nivel del intestino. Hay una isquemia o gangrena que incrementa la mortalidad de los pacientes para tomar una conducta. Y esto es muy importante. En general, los procedimientos quirúrgicos son diferentes a los usados en el tratamiento del megacolon gástrico, puesto que la recidiva post-resección del asa sigmoidea en el dólico megacolon andino nunca presenta, porque es otra fisiología. No es lo mismo que la enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces, es aquí donde quería llegar y terminar referente a lo que es el dólico megacolon. Bueno, muchas gracias a todos por